Cordial saludo. Este video se hace con fines educativos a la comunidad unimetense para la asignatura de Procedimiento Civil Especial 2, en el cual pues hoy les voy a hablar del libro escogido para la actividad, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, por parte del autor Federico Engels, en el cual pues señala algunas partes y unos acápites que voy a relacionar, de los que más me parecieron importantes, dentro de los cuales pues vamos a hablar que el origen del ser humano comienza en un estado salvaje, y ese estado salvaje solamente se da en unos escenarios muy prácticos, como lo que simbolizó que el humano vivía en los árboles, vivía cerca de los árboles porque era lo único que le generaba ese estado de protección, porque habían animales salvajes y tenían miedo de que pronto fueran presas de estos animales salvajes. Entonces comían higos, frutas, de pronto lo que conocemos como verduras, para su propia subsistencia. Después de eso viene un estado, que el estado es el estado medio, en el cual se hace el empleo de alimentos, como eran alimentos de pescado. Y aquí viene una de las teorías más grandes sobre la colonización, que fue con los polinesios, que se dicen que nacieron o que salieron desde las islas que quedan sobre el sector de Oceanía. Entonces, ¿hacia dónde vinieron? Vinieron por el Océano Pacífico hasta algunas partes de Chile, otras partes de Perú y unas partes bajas de Ecuador. Y lo que buscaron fue colonizar, porque digamos que no es que se hubieran quedado cortos con los recursos, sino que esa necesidad de colonizar o de pronto descubrir nuevos territorios lo llevó a, a esos estados. De hecho, hay estudios que datan que los primeros seres humanos que llegaron sobre estas islas llegaron a la isla de Pascua, y pues de ahí salen algunas historias, que la más acertada es sobre que en cierta etapa del año eh, llegaban las aves a anidar. Estas aves anidaban, ponían unos huevos, y para una fecha se ponía como referente de que los hombres llegaban a esa isla de Pascua nadando, venían y recogían un huevo, y con ese huevo tenían que volver. Si lo llevaban en su totalidad o entero, automáticamente eran aceptados, o podían elegir con quién podían meterse o con quién podían formar su familia. En cuanto a las mujeres, quien no tenía la posibilidad, o que quien se le rompía el huevo, no podía elegir y le tocaba esperar hasta la próxima temporada para poder volver a hacer esa travesía. Después se habla de la familia o de un estado superior, que el estado superior se habla de la parte neolítica, y era que se empleó las herramientas como las piedras, se le sacó fila para poder cazar, poder pescar, poder arar y poder realizar cualquier tipo de actividades, porque antes era más difícil, ¿sí? Después llegamos a un estado que es el estado de la familia consanguínea, digámoslo así en palabras coloquiales. Eran muchas de la misma tribu, pero la misma tribu que llegaba y sexualmente se vinculaban, tanto padres, hermanos y demás razas o lazos, porque no habían como eh, poder buscar a otras tribus, porque estaba muy sesgado o estaba muy relacionado el tema de la familia consanguínea. Después de esto, llegamos a una familia, que la familia se llama la familia Punalúa. Esta familia pues lo que hizo fue que ya se exteriorizó el tema de tener familia. Entonces unas tribus buscaban asociarse con otras tribus para poder romper esas cadenas que durante mucho tiempo fueron unas cadenas sexuales, en las cuales los padres se comprometían con las hijas, porque no había de pronto esa oportunidad de tener relaciones con más personas, sino que eran de la misma tribu, hasta con los mismos hermanos. Y aquí prohibió algo que me parece sustancial, que es que ya no había la necesidad de, o no se permitía de que entre hermanos se vincularan sexualmente para procrear y tener hijos. Después eh, entendemos que llega la familia sindiásmica. ¿Y cuál es esta familia? Esta familia era una familia por conveniencia. Entonces unas tribus
buscaban otras, pero eran por conveniencia las que se buscaban. Buscaban casar al hombre de pronto líder con una mujer que fuera de la parte de la tribu de las líderes, o que fuera de pronto de esa familia importante en la tribu. Y aquí se comenzó a verificar de que ese salvajismo en el que vivía el hombre tenía que cambiar, y cambió fue por la barbarie, porque cuando no pasaba eso, simple y llanamente habían problemas, eh, conflictos armados, o conflictos de pronto de relaciones entre esas tribus, y lo que a veces generaba era que se mataban a veces las tribus entre otras simplemente por ese acuerdo de conveniencias. Y pues finalizo mi intervención diciendo de que la familia monogámica, esa familia se funda en que el hombre era el centro de la familia, el hombre era el que podía heredar lo que dejaba el padre, ¿sí? Nunca heredaba lo que dejaba la madre, porque lo que dejaba la madre era simplemente para que se vinculara a la otra familia. El hombre era quien definía con quién se podía relacionar. Es más, el hombre podía disolver o podía cesar o liquidar su matrimonio con una mujer que no le proporcionaba todos los elementos que eran. O sea, que fuese sumisa a él, que viviera en función de él y que aparte de eso pudiese darle hijos. Las mujeres se tenían como concepción de que las mujeres eran las infértiles y no eran los hombres. Entonces, cuando un hombre llevaba un tiempo y esa mujer no le proporcionaba hijos, se tenía como referencia de que ella podía separarse con el hijo y se podía simplemente, ya no podía ese hijo seguir con esa persona, sino que tenía que buscar una nueva persona. Entonces el pater de familia, que era el líder de la, de la tribu, podía definir con quién podía o con quién no podía. Me parece muy apropiado indicar que en este video, que pues este video se hace con el fin de crear conciencia sobre muchas de las situaciones por las cuales las mujeres han perdido como esa capacidad, o perdieron durante mucho tiempo esa capacidad de autodeterminarse, autodesarrollarse, de ser líderes, porque eran en un tiempo con el matriarcado, ellas eran las líderes, pero cuando llegó el patriarcado lo único que generó fue esos sesgos discriminatorios. Hoy se habla del concepto de la paridad, que debe ser en iguales de proporciones la elección de cargos para mujeres y para hombres. Todavía vemos que no está muy abierto ese tema, pero sí es bueno indicar que eh, a partir de cambios sustanciales de la historia de nuestro país, como es cuando llega nuestro presidente, el general Rojas Pinilla, él le da acceso a que la mujer tenga la oportunidad de votar por primera vez, de elegir, ¿sí? Porque antes nunca la tenía, siempre los hombres eran los que elegían. Y cuando vemos que durante la historia las mujeres han simbolizado y han formado la historia de nuestro país, podemos indicar que son ellas sobre las cuales recaen muchas de las glorias de nuestra historia. Porque los hombres siempre hemos estado ahí, pero a las mujeres nunca se les ha dado el reconocimiento, y creo que es como la deuda histórica que tenemos con ellas, que cada vez que podamos reconocerles su valor, su valentía, su fortaleza, podamos llegar a hacerlo y podamos llegar a considerar que las mujeres hacen parte esencial de nuestro Estado, y que sin ella nada de lo que tenemos sería posible, porque trabajamos en una sociedad colaborativa en principio y en razón de todo lo que somos como seres humanos. Con esto les agradezco por la intervención. Hasta una próxima oportunidad.